Entonces, el día de hoy yo quiero darle la bienvenida al profesor Lucas Ferreira. Lucas, bueno, agradecerte primero que nada en nombre de todo el equipo de 360 Invictus por aceptar la invitación, por tu tiempo, por la predisposición. Para la gente que no lo conoce, porque sé que muchos ya lo conocen, Lucas es el preparador físico del cuerpo técnico de César Vigevani. Estuvo recién en Bolivia, en Bolívar y en Sport Boys, recientemente en Perú en Binacional y bueno, otros clubes también a lo largo de Sudamérica. Así que bueno, le doy la bienvenida y profe, el aula es absolutamente suya. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. No deja de ser una buena deferencia el hecho de haberme invitado a tratar un tema X puntual, del cual voy a tratar de ser bien puntual, más allá de tener muchas cosas y ser tan amplio el abanico de la preparación física y el fútbol, pero ser puntual a lo que ustedes vinieron a buscar, que era hablar sobre el título que me toca, que es valoración de la fatiga en el fútbol. Por suerte tengo un aula colmada de amigos que me van a ayudar seguramente en, en muchas de las cuestiones, porque sabemos que no son temas que se desconocen todos los que estamos dentro de fútbol. Según te, no desconocemos tips a profundidad, por lo menos cómo uno lo lleva, cómo uno lo aborda, y hecho a lo largo de este tiempo y que lo gustaría cada tanto ya una intervención de Fabi, de Etsy, que sea el moderador. Quiero que sea de utilidad para los que están acá. ¿Podemos comenzar? Adelante, profe. Bueno, quiero, antes de que empiece, agradecer obviamente a las personas, a las empresas que nos apoyan, a Alfa Omega, a UPB. Entonces, adelante, profe, puede compartir su presentación. Excelente. Bueno, me voy a apoyar en una presentación que armé para ir hablando del tema, ¿no? Voy a compartir pantalla. Acá estoy. Me van diciendo si se ve bien. Lo vamos a poner en modo presentación. Ahí está. Bien. Y ahora como... Bueno, perfecto. Se ve perfecto. ¿Se ve bien? Sí, Eso es lo bien, primero. bien. Perfecto. Listo. A partir de ahora ya vamos a arrancar. Bien. Valoración de la fatiga post-esfuerzo. Cuando decimos valoración de la fatiga post-esfuerzo, vamos a hablar tanto del esfuerzo máximo, que es un partido, como de los esfuerzos cualquiera que sea dentro de la sesión de entrenamiento. Cuando hablamos de un esfuerzo puede ser posterior a un ejercicio, posterior a un bloque de trabajo, posterior a una sesión de entrenamiento, o bien a la máxima expresión que tenemos nosotros como, como demanda física, que es la del partido. Entonces, yo es para que haga un mejor estudio de eso y explicación de todo esto. Bien, vamos a hacer un análisis del perfil y de las demandas del fútbol, que eso va a ser muy cortito. El otro día tocó en un simposio también hablar de este tema puntualmente. Todos, es una cuestión de que todos saben y todo el perfil de la... Y ¿por qué se fatiga el jugador? ¿Por qué se fatiga el jugador que hay? Cualquier deporte saben que está viniendo la fatiga de correr del tiempo, pero vamos a hacer un poquito de explicación fisiológica de lo que puede llegar a pasar dentro del cuerpo para tener armas de cómo contrarrestarla.
o cómo hacerla parecer más tardía, porque contrarrestarla del todo va a ser imposible porque la fatiga va a ser una manifestación de acción y reacción del esfuerzo, o sea que no la vamos a anular, pero sí la vamos a contrarrestar y la vamos a hacer que aparezca más tarde. ¿Cómo detectar la aparición y prevenirla? Esto es lo más importante, porque nosotros no vamos a evitar, como dije recién, pero sí vamos a detectar de que estamos en la presencia de síntomas que nos van a inducir a la aparición de esta fatiga. ¿Y cómo prevenirla? O sea, ¿de qué manera podemos ayudar nosotros desde nuestra posición al jugador a que prevenga esos estados de fatiga en los que ya no se puede salir de ese estado? Bien, el estrés competitivo, que es un tema que eso es un tema que lo vamos a tocar muy por arriba porque demanda otra charla. La fatiga en competencia, porque se da la fatiga en la competencia, pero también se da como fatiga crónica, y ya lo vamos a ver cómo, que se denomina, en la bibliografía se denomina como burnout, que es estar quemado, cuando ya llegaste a estar quemado por fatiga, y estrategias y métodos para evitar y contrarrestar. ¿Ah? Cuando, cuando decimos estrategia y métodos para evitar y contrarrestarla, voy a enumerar los que existen, pero también, a ver, ahí escucho un ruido, puede ser, si apagan los micrófonos, ahí Lo voy está, a silenciar, lo voy a silenciar. perfecto. Estrategia y métodos, los que existen y los que yo particularmente uso para contrarrestarlo. Bien. Hagamos el análisis del fútbol como tal. Bueno, primero vamos a decir que como tipo de deporte es un deporte de equipo y de situación. Eh, voy a tratar de ser breve y rápido con esto, porque ya lo explicamos el otro día. De oposición y de fricciones por su forma. Quiere decir que voy a tener un oponente que va a ser el que me exige, y de eso vamos a hablar en las altas intensidades, la importancia que tiene el oponente a la hora de exigir al rival, y que me va a llevar a las mayores manifestaciones de prestancia. Entonces es de oposición y de fricción, que no es poco. La fricción genera una fatiga, genera una carga externa por esta fricción, pero que se traduce en carga interna, que no es poca cosa comparado a otros deportes que hay oposición, pero no hay esta fricción. Bien, el alto grado de impredecibilidad tiene que ver con las demandas cognitivas, ¿no? Toma de decisiones constantes hacen que yo tenga unas demandas cognitivas que tenga que atender. Por esto mismo del rival, por esto mismo de la impredecibilidad de las cosas, eh, factores como terreno de juego, temperatura, factores como fecha, el opositor, cuándo me toca jugar, mi situación personal también me genera demandas cognitivas que pueden ser, por ejemplo, mi situación, vengo no jugando y vuelvo a jugar después de un tiempo prolongado, y ese estrés psicológico y mi situación personal hace que también tenga demandas cognitivas que van a influir en la toma de decisiones. Desde el punto de vista de las demandas motrices, es un deporte inminentemente intermitente, o sea que no se hacen acciones cíclicas, sino que se hacen acciones acíclicas, donde constantemente se está cambiando de ángulo, de dirección, de intensidades, en cantidad de metros que tenga que recorrer, en la manera en que lo voy a recorrer, en diferentes planos, si voy corriendo hacia adelante, si voy corriendo hacia atrás, si salgo corriendo cruzado en diagonal. Bueno, esas son las demandas motrices y son inminentemente intermitentes, no son cíclicas. Y con respecto a las demandas físicas condicionantes, es un deporte que se va a acostar en la resistencia. ¿Por qué? Porque la capacidad física condicionante preponderante en el fútbol va a ser la resistencia, que va a estar supeditada y va a estar condicionada por la capacidad aeróbica o el VO2 máximo del jugador. Por eso la importancia de ese VO2 máximo. Más allá de que después las acciones determinantes del fútbol, las que van a definir un partido o las que me van a poner en una categoría de jugador élite u otra categoría,
van a tener que ver más con las capacidades físicas de fuerza y de velocidad. Ese es el gran, la gran diferencia entre dos jugadores que corren 10 kilómetros, 12, como se recorre en fútbol, entre 9 y 12 kilómetros, pero hay uno que está mucho más apto para hacer actividades, estas actividades de fuerza y velocidad, que son las determinantes. Van a determinarme el tipo de jugador y en el partido van a determinarme muchas veces el resultado. Si bien el resultado es algo que tiene muchos agentes para llegar a tal resultado, sabemos que casi siempre prima el resultado de aquel que puede mantener mucho más alta la intensidad cuando hablamos de demandas físicas. Bien. Y con respecto a las demandas energéticas, lo podemos catalogar al fútbol como un deporte glucógeno dependiente, que va a depender casi en su totalidad del glucógeno que tengamos a nivel muscular y a nivel hepático. Esa capacidad de almacenamiento, pero no solo la capacidad de almacenamiento, sino la capacidad de combustión por la vía de la glucólisis aeróbica o anaeróbica, van a ser las que me den el condicionante desde el punto de vista energético de que yo pueda responder a estas demandas que tiene el fútbol. Ese es el análisis. Tenemos un análisis de tiempo de juego que lo voy a pasar muy por arriba, 90 minutos de juego, donde se juega entre 50 y 60 minutos realmente de tiempo eficaz, donde los kilómetros recorridos, como decíamos recién, estaban entre 9 y 12, donde hay de estas acciones de sprint o de alta intensidad solo entre un 8 a un 12%, dice en literatura, de un 8 a un 10%, pero bueno, esa franja, que es pequeña para el tiempo que se manifiesta, pero es muy densa para la capacidad del jugador, es la que nos provoca, no que nos puede provocar, sino que la que provoca al jugador daño muscular constante. Ese daño muscular constante es un daño al que no hay que tenerle miedo, porque es el daño natural que provoca el entrenamiento y cualquier actividad física, ¿no? Nosotros cuando vamos al gimnasio y queremos hipertrofiar, lo que vamos a hacer es ir a romper. Vamos a romper fibras para que haya volumen, para que haya un volumen transversal. Lo mismo pasa en el entrenamiento del fútbol. Nosotros para predisponer, por ejemplo, a los isquiotibiales para que soporten cargas elevadas, los tratamos de generar esas micro rupturas excéntricas que se dan en movimientos excéntricos dentro del entrenamiento para que después puedan soportar la carga en el partido. Bueno, eso cuando hablamos de altas intensidades. También las carreras medias y de mediana intensidad os lleva a otro porcentaje, y un gran porcentaje, mucho más que la mitad del partido o la mitad del tiempo eficaz de juego, lo dan la caminata y el andar. Bien, con respecto, cuando atendamos a todo esto, de la fatiga, tenemos que atender mucho a las circunstancias contextuales. A estas demandas anteriores ya las sabemos y las vamos a tener en cualquier partido de fútbol, pero no en todos los partidos de fútbol vamos a tener las otras circunstancias contextuales, que son, por ejemplo, la temperatura. La temperatura es uno de los condicionantes para poder desplegar con eficacia el jugador todo su esplendor. Entonces la temperatura también va a atentar a uno de los factores por los cuales se fatiga el jugador, que es la deshidratación. Cuando hay demasiada temperatura o cuando jugamos en demasiada altura, se presenta la deshidratación, donde ya estamos hablando de la primer clave de la fatiga en el fútbol. Una de las primeras claves es la deshidratación. La otra es la depleción del glucógeno, que el glucógeno ese que las vías energéticas precisan para andar, se deprime por el mismo desgaste. El otro es el daño muscular, del que hablamos recién en las aceleraciones, desaceleraciones o en un montón de acciones del juego. Esas son las más intensas, pero ya shotear el balón hace que se provoque un daño muscular menor. Y luego la fatiga mental. Yo creo que en esos 4 pilares nos podemos asentar para hablar de fatiga. La sensación térmica, la presión atmosférica, la geografía, donde juego, todo esto que venía hablando recién, ¿no? La condición, la fecha del torneo, mi condición también,
el periodo de fechas jugadas, y cuando hablamos de periodo de fechas jugadas vamos a entrar al calendario. Bien. Primero determinemos cómo la literatura o cómo nosotros denominamos a esta imposibilidad de producir fuerza. La fatiga es la imposibilidad de producir fuerza requerida o esperada, producida o no por un ejercicio precedente. ¿Cómo producida no por un ejercicio precedente? ¿Quiere decir que si yo no hice nada, igual puedo estar fatigado? Sí, puedo estar fatigado igual, aún hipotéticamente no haber hecho nada, porque puede que yo llegue fatigado a un partido, pero no por un ejercicio precedente, diríamos, en el tiempo, cortito, no por la entrada en calor, sino que vengo ya fatigado de la semana. Eso puede ser uno. Entonces, la denominación de la fatiga es esta que dice acá, que me pareció la más, hay un montón, pero me pareció la más acertada. Y la fatiga la podemos dividir para su mejor estudio en fatiga central o fatiga periférica. Si bien es una sola, va a haber una que atiende, o nosotros podemos enumerar ciertas cosas a donde atenta, y hay otra que es la periférica, donde enumera otras cosas. La central es cuando afecta a la parte nerviosa de la contracción muscular. Y la periférica cuando están deteriorados los procesos bioquímicos y contráctiles del músculo. Entonces ahí tenemos, esas dos frases nos dicen algo muy, muy detallado. Nos dicen que la central afecta al sistema nervioso central, porque es la parte nerviosa de las contracciones musculares, o sea, motoneuronas, acción muscular y déficit en estas acciones musculares. Y la periférica, cuando habla de periférica, habla más que nada del sistema endocrino, de que el otro día hablábamos, ¿no? El sistema endocrino, que es un sistema de glándulas que, eh, que fabrica hormonas, y estas hormonas sirven como agentes químicos que van a los órganos a dar distintos mensajes. Cuando todo ese bagaje de cosas, de procesos bioquímicos, contráctiles, se deterioran por el mismo deporte, por la misma cantidad de acciones repetidas, ahí podemos hablar que hay una fatiga periférica. ¿Cómo la podemos detectar de afuera? Y, por ejemplo, viendo al jugador que está elevado en temperatura y no se puede termorregular, viendo al jugador que falla en sus acciones motoras en cuanto a, como lo decía ayer Ramiro Lobercio, a llegar tarde a una pelota, a llegar antes y dar una patada. Bueno, un montón de cosas que vamos viendo de afuera que nos vamos dando cuenta que dentro de ese jugador están pasando cosas y lo están llegando a la fatiga. De todas formas, en cualquier lugar que ocurra, la fatiga tendrá como resultante disminución de fuerza y alteración dinámica contráctil del músculo. Esa es la que nosotros tenemos que tener en claro. Todas estas explicaciones para que sepamos un poquito de dónde viene y cómo atacarla. Bien, ¿qué pasa cuando el cuerpo entra en fatiga? Este es un buen tema. Cuando el cuerpo entra en fatiga, lo primero que sabemos es que hay depleción de glucógeno, o sea que nos está acabando la nafta, hablando vulgarmente y hablando en términos de que podamos entender todo, tanto muscular como hepático. Tenemos dos reservas, la muscular, la primera que va a buscar el músculo, la que tenemos ahí a mano, y la reserva hepática. Bueno, cuando este glucógeno se empieza a acabar y nos vamos quedando sin nafta, empieza el cuerpo a fatigarte. Perdemos agua, deshidratación, hablamos de glucógeno, hablamos de deshidratación, depresión de glucógeno, deshidratación, daño muscular y fatiga mental, ¿no? Bien, perdemos agua. Cuando perdemos agua hay un aumento de la temperatura corporal, que tiene que ir el flujo sanguíneo a tratar de hacer esa homeostasis entre esa temperatura y lo que pasa dentro del cuerpo. Entonces ese flujo sanguíneo, que lo tendríamos que tener para hacer las acciones mecánicas, está ocupado en otra cosa. Entonces es como que le damos un doble trabajo al cuerpo. Por eso es tan importante la hidratación, ¿no? Bien, se deterioran las conexiones neuronales, escasez de poder contráctil, lo que hablábamos del sistema nervioso central, o sea, ahí es la fatiga central. Por lo tanto, aparecen descoordinación motora y falta de fuerza.
Bien, ¿seguimos? ¿Venimos bien? Perfecto. A ver, que voy a poner un ratito las cámaras Perfecto, para profe, todo verlos. en orden. Perfecto, bárbaro. Que le tengo que agarrar la mano a esto. Bien, ¿cómo se manifiesta la fatiga? Hay un montón de índices y literatura que muestra qué pasa por estudios hechos, y este es un estudio bastante nuevo, que por estudios hechos de que qué es lo que va pasando durante el partido, dividen el partido, si ven en el cuadro a la derecha arriba en diagonal, cada 15 minutos hay un corte y se toma el glucógeno, niveles de fuerza, todo por relación indirecta con GPS, ¿no? Eh, y cómo van bajando las intensidades, primero dentro del mismo tiempo, a partir de los 30 minutos, entre los 30 y los 45 se ve bien, bien demarcado. Después hay una pequeña suba que llega después del descanso, o sea que tiene mucho que ver ese descanso de 15 minutos, cómo lo manejemos dentro del vestuario, y después volvemos a subir los niveles, pero con mucho menos tiempo que pasó en el primer tiempo, por algo normal y lógico y obvio, se empiezan a deteriorar todas estas capacidades para llegar casi a la extenuación final. Entonces, ustedes, esto de lo que dicen los libros, pero vamos a lo práctico, ¿no? Ustedes cuando sacan, y a mí me pasó sacar el GPS de un jugador que sale a los 70 minutos, a los 75, 65, 70 minutos, y cuando uno pasa los datos, ya tiene 9 kilómetros encima. Y tiene un montón de altas intensidades que cuando después uno lo compara con el jugador que jugó 90 o con el mismo jugador cuando jugó 90, si bien no todos los partidos son iguales, pero se da cuenta que ese tiempo de 70 minutos ya se llevó la mayor cantidad de altas intensidades del partido. Después van a aparecer muy esporádicas esas altas intensidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero que nosotros tenemos que entrenar para poder sostener eso el mayor tiempo posible. Después que las demandas de altas intensidades se dan hasta un pico, ¿está? Y después hay que saber aguantar, y ese saber aguantar no es solamente que yo lo sepa aguantar, sino que tenga las reservas y la capacidad de mi VO2 máximo alto, o sea, un gran tanque de oxígeno, para poder soportar sobre la capacidad preponderante del fútbol esa, esas grandes intensidades que puedo llegar a dar 2 o 3 veces más, o 5 o 6 veces más, o el jugador que me la puede llegar a dar. Entonces, cuando le pedimos al jugador que va a entrar que esa nafta la tiene a cero, cuando le pedimos al jugador que va a entrar que que ese tanque de combustible lo tiene a cero y demás, le pedimos eso, que nos dé eso que nos falta al equipo porque se está quedando sin piernas, sin combustible. ¿Se entiende? Entonces, el factor de que por ahí no me pueda cambiar, si bien no hablo del resultado, sino el rendimiento. El rendimiento, el jugador que entra, tenemos que verlo desde el lado psíquico y no desde el lado fisiológico y físico, porque está en condiciones de hacerme esos 15 minutos, y nosotros vemos los primeros 15 minutos a tope. Por eso le pedimos a ese jugador que entra, hermano, déjame todo, dame todo a tope, porque tenés 15 minutos y el otro ya los desgastó 70 a los rivales que tenés enfrente. Por eso, si hay jugadores acá adentro, alguno que me habrá sufrido y alguno como consejo, uno espera siempre como preparador físico, más allá de a veces los enojos que uno tiene como jugador, que por qué no fui de arranque, esto y lo otro, que esa intervención de 15 minutos te va a dar la posibilidad de que después le robes 20 minutos al técnico, que después le robes 30. ¿Por qué? Porque vas a estar en mejores condiciones físicas que el tipo que salió y que los rivales que están hace 70 minutos haciendo un desgaste físico. Entonces, como a mí me gustan estos datos cuando leo, pero me gustan más los datos míos, lo que hice fue mostrar, para que ustedes lo vean gráficamente, cómo va cayendo primero la distancia recorrida entre un tiempo y el otro. Tomé algunos jugadores nada más y esto es algo normal, ¿no? Y lo ven los jugadores también, por eso vuelvo a repetir que por eso lo muestro, no estoy mostrando nada confidencial que no se pueda mostrar. Por ejemplo, acá hubo una distancia, acá bajó la distancia recorrida,
acá hubo una distancia, acá subió la distancia recorrida, después tenemos que ver por qué, porque esto no es todo matemática única. Acá podemos pensar que hubo un Machado de volante central, pudo haber en el sistema del rival un cambio del sistema que haya exigido a Machado a recorrer más metros. ¿Se entiende? Eso lo tenemos que ver, por eso hay que ver, el profe no tiene que ver solo números, primero tiene que ver el partido y entenderlo, tener esa sensibilidad de entender el partido. Después, qué es lo que quiso mi equipo y qué es lo que nos propuso el rival. Y en base a todo eso, tener la percepción del esfuerzo, como lo manifestó Ramiro en su estudio que hace con el wellness test del bienestar, tener la percepción del esfuerzo que te manifiesta el jugador ni bien termina el partido o al otro día y demás, y con todo ese bagaje, cruzar la información con qué te dicen tu GPS y decís, ah, bueno, pasó esto, hay que tener cuidado con esto, hay que tratar de trabajar para esto y demás. Y de ahí va a salir la planificación, que es para lo único que llevamos todos estos números, para tratar de ayudarlo al jugador. Si yo estos números solamente los llevo para después escribir un artículo, no me sirve de nada, ¿se entiende? Entonces vemos en los números que suele pasar lo que dice la bibliografía, que bajan los sprints, qué sé yo, los metros de sprint de acá un jugador como Rivera, que sabemos que es muy alto en sprint, llega a velocidades máximas de 30 kilómetros por hora. El tipo en el primer tiempo había hecho 256 metros en sprint y en el segundo tiempo 112 metros en sprint. Como también hay acá en azul algo que nos llama la atención de por qué 48 sprint nada más en el primer tiempo y en el segundo tiempo 106,3. Cualquiera diría, ¿qué pasó? ¿Estaba dormido el primer tiempo y después empezó a correr? ¿Saavedra? No, el que vio el partido y el que hace este estudio, este cruce de informaciones, por eso le digo que ver estos números aislados sin ver el partido y sin ver lo que pasó, Saavedra lo cambian de posición, de jugar de volante interno a jugar de volante externo, las demandas fisiológicas son otras. Y eso es muy importante para saber el perfil físico de un jugador. Y a veces, cuando el entrenador lo pone porque le es útil en tal posición, esto y el otro, podemos hablar dentro del análisis posterior del partido de nuestro perfil físico de decir, ojo, que Saavedra no tiene, o Saavedra, X jugador, Juan Pérez, no tiene el perfil físico para trabajar en esa zona de cancha, porque él puede correrte un montón de kilómetros a mediana o máxima intensidad, pero no a sprint de altísima intensidad. ¿Se entiende? O sea que el perfil físico, saber estudiar ese perfil físico, ayuda también después a la composición del equipo en cierta medida. Bien, vamos bien. Quiero alguna respuesta, che. Me vuelvo loco hablando solo. Perfecto, profe, todo en orden. Todo bien, profe. Bárbaro, bárbaro. Bueno, vamos a meter en algo que es que va a ser un poco que le pasa a todos, ¿no? Que es el tema del calendario. Todos tenemos un tema con el tema del calendario. El calendario, miren, este es un calendario que yo puse acá del fútbol europeo. No porque nos gusta comparar, decir, no, aquí el fútbol europeo está bien y nosotros estamos mal, y nosotros, la federación, sí, hacemos y se hacen en Sudamérica muchas aberraciones en las federaciones con respecto al calendario, porque por ahí no se preocupa mucho por todo esto que estamos hablando acá. Ojalá que alguno de los que esté acá en algún momento tenga acceso a poder cambiar esto y tenga en cuenta este tipo de cosas y algo no menor que es la fatiga. Y si bien todos buscan un mejor espectáculo, qué importante es la fatiga para un mejor espectáculo, ¿no? Bueno, y acá hay un calendario de una competencia europea en el que, si ven en negro, están las competencias de liga y de campeonato del país. Por ejemplo, puede ser en Argentina la Superliga más la Copa Argentina. Y lo que ven en rojo es, o en Europa, Champions League, o UEFA League, etc. Y lo que ven en rojo, son las fechas FIFA. Muchos equipos y profes, según en el equipo en que nos toque jugar, trabajar, esperamos esta fecha FIFA porque ahí damos una vueltita de rosca, porque tenemos tiempo, porque por ahí son 15 días, hipotéticos 15 días, pero en verdad son 5 días
los que hemos estado ahí en los equipos, sabemos que tenemos 5 días, pero, ¿qué pasa cuando a vos te pasa que trabajás en un equipo, como me pasó a mí en Bolívar, que 9 jugadores forman parte de la selección y del 11 de esos jugadores, 7 son titulares? Y de esos 7, 5 juegan más de 70 minutos, o sea, solo 2 juegan 60 y 70 y son cambiados, y los otros juegan 90 minutos. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque todo esto que ven en rojo, donde yo pienso que voy a ajustar, voy a tener que ajustar con algunos jugadores, con los que me quedan en el plantel, pero no con todos los jugadores. Bueno, el calendario nos va a condicionar un montón de cosas, un montón de cosas. Yo creo que todos rondamos el calendario, o sea, una de las cosas que yo numeré acá, a ver si estoy acá. Bien, una de las cosas que yo numeré es el retorno a los entrenamientos. Cuando empieza la temporada, ¿cuándo retorno a los entrenamientos? Y eso va a depender del calendario anterior. ¿Cuándo terminé? Para saber cuándo retorno. Elección del método de trabajo. Y muchos de acá por ahí van a decir, no, a mí no me condiciona el calendario el método de trabajo, porque me encanta la periodización táctica, yo trabajo integrado, yo trabajo, pero vos sabés que el calendario, si vos tenés 3 semanas, el método de trabajo tenés que decir, ¿a qué le apuntamos? Eso es importante. ¿Por qué? Porque nos pasa a todos de que al leer o cuando estamos estudiando y demás, nos idealizamos con ciertos métodos de trabajo que vamos a tener que ir cambiándolos a medida que sepamos qué vamos a necesitar. De dentro de esa caja de herramientas que vos tenés, que sabés tal método, decir, bueno, ¿a qué vamos a apuntarle? Sesiones de entrenamiento también me la va a condicionar el calendario. Según el calendario, según las localías, según la distancia, según la infraestructura, es la sesión de entrenamiento y cuándo la voy a poner. Si la pongo de tarde, si la pongo de mañana. Todo vamos a saber, la literatura te dice que la mejor producción del cuerpo humano está entre las 10 de la mañana, 9 y media, 11, donde las neuronas para pensar están 10 puntos, por eso en Australia se está empezando el colegio a las 10 de la mañana, y en Austria también, donde el jugador piensa más, donde las capacidades están mejor, donde el desayuno se digirió bien junto con la comida de la noche anterior. Entonces, eso es la mejor. Ahora, si a vos te toca viajar y llegás a las 2 de la mañana, ¿qué hacemos? ¿Entrenamos a la mañana igual? Entonces el calendario también va a condicionar esa sesión. Y también qué hacemos dentro de la sesión, ¿no? La planificación de la sesión, la valoración de los esfuerzos de competencia, valoración de cantidad de partidos jugados por jugador. Y no solo con mi equipo, sino con la selección también, como hablábamos recién, nos va a llevar a una individualización de los esfuerzos. Vas a tener casi un mapa de cada uno de los jugadores, más allá de tu planificación general. Y más allá de que vos al técnico no le podés decir, no, te saco a este, mañana te saco al otro, no. Vos vas a tener que ir en base a lo principal, que es el trabajo técnico-táctico, ir viendo cómo ajustás capacidades con planificaciones casi individuales según los casos, según la edad también del jugador. Eso es otra cosa. Vos tenés un jugador de 20 años que jugó en la selección, lo llevaron, jugó 15 minutos, viajó, como pasaba en la selección del país que me tocó jugar, que por ahí le tocaba jugar en Qatar, no sé, Irán, qué sé yo, del jet lag había que tenerlo en cuenta también, que es importante ese cambio horario, ese uso horario. Cuando te venían, por ahí el de 20, 22 en 1 o 2 días estaba recuperado, ahora el de 34, 32. ¿Qué hacemos con ese muchacho? Tenemos que llevarlo a que juegue el partido y después ir ajustando con las medidas de prevención. Y en base a eso hice una ejemplificación de la Liga Boliviana, más que nada porque iba referido este seminario a 360, entonces agarré la Liga Boliviana. En el periodo que trabajamos un periodo, empezamos el viernes 4, agarré 2 meses, enero y febrero de la apertura del 2019. Empezamos el 4 de enero a trabajar, se había terminado de jugar el 21 de diciembre del año anterior. El 21 de diciembre fue la última fecha. Bueno, hicimos un historial de qué era lo que había pasado, si había jugadores lesionados, y tuvimos un historial de lesiones, que eso es importante dejarlo al club. Muchachos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todo este seguimiento que nosotros tengamos, tenemos que tener la suficiente calidad humana y profesional
y ética profesional. Y también la humildad del otro lado, decir, lo voy a llamar al profe que estuvo con este equipo. A ver, ¿cómo fue el último mes? ¿Cómo terminaron? ¿Qué es lo que... No para que me alcahuetee del jugador, simplemente qué es lo que trabajaron para nosotros seguir, porque casi que no hay una para importante. Hay muy poquitos días, entonces casi que vos tenés que seguir la colación del trabajo anterior con tu metodología, con tus maneras y todo, pero tenés que saber qué venían haciendo, si venían trabajando en largo, si venían trabajando en corto, si le pegaban a la fuerza mucho, si hacían hincapié en los ejercicios funcionales, qué hay que practicar, qué no hay que practicar, bueno, todo eso. Periodo precompetitivo y de pretemporada tuvimos el primer día, fueron los estudios médicos, el sábado empezamos a entrenar. Eh, entonces tuvimos 20 días. Y dentro de esos 20 días, después de ahí, ya se venía la competencia donde teníamos dos competencias, una de visitante, que empezábamos con Wisterman, otra de local, con Destroyer, pero en el medio teníamos clasificación de Copa Libertadores, con un equipo uruguayo. Bueno, entonces ahí también hay una realidad, el técnico no te va a dejar tocar todas las capacidades de forma analítica y esto y lo otro, y qué nos falta, y vamos a evaluar esto y vamos a evaluar lo otro, porque hay que preparar el equipo. Entonces vas a tener que ir trabajando a contrarreloj, vas a tener que ir trabajando a contraturno con algunos muchachos que tienen que entender, más que nada, esos chicos que vienen y se incorporan para hacer una adaptación fisiológica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si bien esto no va tanto al tema, pero va al tema porque vos tenés que darte cuenta acá, en estos días rojos, cuántos días tenés vos para salir de esa fatiga. ¿Se entiende? Está estipulado, ayer lo decía Ramiro Logercio también, que entre las 48 y las 72 horas, las 72 horas estamos seguros, ¿no? Pero a las 48 horas los índices de glucógeno crecen, un montón de otras cosas. Quizá la fuerza, que sea la valencia, de la que hablaba el profe Sergio ayer también, sea la valencia que más le cuesta recuperarse. ¿Está? ¿Por qué más le cuesta recuperarse? Porque la fuerza, lo que le pasa a la fuerza es como que queda el motor prendido. Vos al otro día podés hacer fuerza. Ahora, 48 horas después, te la regalo. Si vas a hacer grandes intensidades de fuerza rápida explosiva, por ejemplo. Estamos hablando de fuerza rápida explosiva. Ir al gimnasio a hacer un poquito de pecho y demás se puede hacer al otro día. Esas cosas estructurales, zona media, etcétera. Pero reales manifestaciones de fuerza como saltos pliométricos, fuerza explosiva para arrancar, fuerza excéntrica para frenar, etcétera, después de 72 horas. Yo antes no me animo. Está por el gran daño muscular del que hablábamos, de esas 4 patas del cansancio que hablábamos al principio. Entonces, fíjate que acá, a 72 horas, teníamos el partido. Entonces, ¿cómo trabajo ahí? Y algunas veces teníamos 72 horas, pero menos el viaje. O sea que el viaje vos lo tenés que poner como desgaste. Porque una cosa es jugar todos en la misma ciudad, no pasa acá en Buenos Aires, vos jugás en Avellaneda, de Avellaneda vas a Núñez, dentro de todo tenés 40 minutos de viaje en el mismo lugar, la misma ciudad, la misma temperatura y un montón de cosas. Pero cuando vos te trasladas a otra provincia, con otra temperatura, con otra altura, etcétera, 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 ese viaje también lo tenés que poner en la balanza del cansancio y de la fatiga. Bien. Venimos bien, ¿no? Tiempo no tomé, pero bueno. Perfecto. Excelente. Vamos bien. Bárbaro. Profe, Sí. yo como jugador de fútbol, yo creo que ese es un tema importante de lo que está hablando cuando un PF se va del equipo y casi nunca dejan información y ahí por ego puede ser el PF nuevo no llama al PF de salida. Y ahí es donde viene el choque con los jugadores, porque si estás trabajando en corto y muchas cosas en corto, resistencia, y entonces el otro PF viene con otro método de trabajo, ahí a veces el jugador es el que lo sufre. Y eso es importante, yo creo que recalcarlo casi siempre, bueno, porque me ha pasado a mí también. Leo, eso es lo que más quisiera yo con este tipo de charlas a los profes que andamos dando vuelta, técnicos también, que son quienes después le van a bajar la línea a los preparadores físicos y demás, comunicar o por lo menos manifestar desde mi lado, ¿está? Porque todos estos datos, si bien yo los facilito para poder dar
una charla y poder charlar de un tema y tener temas a nivel científico de poder charlar, yo creo que lo más rico de esto, de estas charlas, es poder dejar un mensaje de ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí me pasa, y a mí me ha pasado. Y he tenido, en algunos momentos, no he hecho todas las cosas bien, he tenido en algunos momentos el resquemor de decir lo llamo, no lo llamo. Y yo creo que este tipo de vínculos, como esta cámara y como este tipo de vínculos así que se está abriendo el juego, les van a hacer bien al fútbol. ¿Me entendés? A mí no me va a dar ningún pudor llamar al profe X que esté acá en la sala y preguntarle qué venís haciendo, o qué viniste haciendo, o que me llamen a mí y decir, profe, ¿no tenés la valencia de los GPS? Lo vamos a comparar con esto, lo otro, quiero ver cuántos minutos de juego de la temporada anterior, cuántos no. Y también las instituciones, el rol que le dan a ese manager deportivo, que la verdad que está recontra mal puesto, pero no porque esté mal el rol es bueno. El tema es cómo vos lo llevas a cabo. Es como yo te diga, yo soy el preparador físico, pero voy a venir de vez en cuando. Ay, no sé, qué sé yo lo que corren los pibes. Ay, no sé. Bueno, lo mismo. O sea, yo soy el manager, o el gerente deportivo, el X deportivo, o como le dicen en Europa, el Master Science, el Science Sport, y sé todo de mis jugadores. Se vaya Ferreira, Lucas, se vaya Juan Pérez de la preparación física. Acá están los datos de este tipo. ¿Se entiende? No puede ser que el que se vaya se lleve todas las carpetitas de lo que hizo, de lo que dejó de hacer. Sí, de tus cosas personales, de tu metodología, etcétera, pero el club también es responsable, más allá de nosotros, porque nosotros lo podemos hacer con un llamado porque es nuestro interés. Pero yo, como ya si vamos a competir, vos pensás que Copa Libertadores competimos contra equipos que tienen una infraestructura tremenda, River, Boca, Flamengo, una infraestructura, pero no de canchas buenas y 50 pelotas más que nosotros, que eso se compra con plata. Yo digo infraestructura desde la logística, ¿se entiende? ¿Qué vamos a hacer para que esto sea del club y no se lo lleve ni Ferreira, ni González, ni Mendoza, ¿se entiende? Bueno, eso es importante, Leo, lo que decís. Bien, vamos, ¿seguimos? Control de la carga. ¿Cómo controlamos nosotros la carga en el día a día? Bueno, yo acá puse el cuestionario Wellness, que es el que habló muy bien y que la tiene recontra clara Logercio porque él lo hace. Yo realmente no lo seguí muy de cerca, sí con cuestionarios en otros clubes donde no tenía la tecnología GPS o hace años atrás, más que nada en el ascenso argentino, donde tuve la posibilidad de trabajar con psicólogo deportivo. Entonces él me hacía un cuestionario de bienestar que estaba muy bueno y una valoración perceptiva del esfuerzo, que era la que conocemos casi todos, ¿no? En una tabla. Y ahí lo van a ver. Esta percepción del esfuerzo, esta se hace posterior a partido cuando el jugador se hace por la mañana. No solo posterior a partido, sino posterior al entrenamiento también. Todas las mañanas previo al entrenamiento. Es la que explicó muy bien ayer Ramiro. No me voy a detener acá, si alguno no la vio ayer, después lo podemos charlar por privado. Y esta es la que se hace posterior al entrenamiento, que es la escala de Borg, que lo que cataloga es cómo sintió el entrenado tu entrenamiento. Entonces, nada, pasa por ahí, por la parte médica o por alguna oficina y también pone a veces en forma anónima y a veces en forma, te dice quién es, entonces al lado de su nombre y apellido pone un valor de 1, 2, todo como sintió el entrenamiento. La forma anónima es según el que quiera manejarlo así, se puede manejar de forma anónima, de ver el porcentaje, pero a mí me gusta saber quién es al que le duele, quién es al que le parece muy pesado el entrenamiento y demás. Y vamos a tener que tener mucho criterio y nos vamos a tener que ganar una pulseada muy importante, que es la credibilidad del jugador hacia nosotros y nosotros hacia el jugador, de que sabemos que me está realmente manifestando que un entrenamiento es muy pesado. Lo que también hay que tener en cuenta que no todos tienen el mismo umbral de dolor, el mismo umbral de esfuerzo y demás. Entonces, lo que a vos te parece pesado, al otro no le parece muy pesado. Y también cada uno tiene un bagaje motor y una huella motora
distinta a otra que vos, por ejemplo, venís jugando 20 partidos, uno atrás del otro, y yo hace 3 que estoy jugando de titular, entonces lo que a mí me parece no tan pesado, vos ya estás casi al máximo o al extremo. Pero bueno, eso es un poco de aceitar la lectura de este tipo de datos. Bien, si ese dato, que es el principal, por eso puse primero la otra placa y después esta, la podemos cruzar con lo que a nosotros nos da nuestro GPS, con las intensidades y los metros que hicieron y demás, es otro condimento más para saber a qué pegarle en la semana. Bien, esa es otra cosa. Cuando, por lo menos en fútbol profesional, yo no planifico más de 3 días. O sea, antes teníamos la idea de que había que planificar el meso, el macro, esto, el otro. Sí, las capacidades tienen una dosificación de cargas, como hablaba ayer y daba el ejemplo de subir la carga donde subían un ternero al hombro, después el ternero crecía y cada vez era la dosificación y suba del esfuerzo. Eso sí lo tengo bien establecido, pero no lo tengo preestablecido a mucho futuro. Diríamos, no hago futurología con las cargas porque lo más probable es que la tenga que cambiar día a día cuando lea todo esto, ¿no? Cuando vea los esfuerzos. Y eso es tener la valoración de la fatiga. Ahí volvemos al título de esta charla. La valoración de la fatiga tiene que ver con esta valoración del esfuerzo y ver qué es lo que precisan y qué es en lo que yo estamos bastante arriba. Bien, índice de fatiga durante el esfuerzo. Vos me decís, profe, ¿y cómo te das cuenta cuando no tengo tanta experiencia de ver partidos de fútbol o de estar en el banco? ¿Y qué son los tips que me hacen dar cuenta que está viniendo la fatiga? Durante el esfuerzo, la imposibilidad de generar acciones de alta intensidad. Vos me decís, ¿pero qué haces? ¿Le ves el GPS? No, nosotros conocemos a nuestro jugador y sabemos que este tipo me da ciertas cosas, a tal pelota llega. En condiciones normales a tal pelota llega. ¿Qué le está pasando hoy? ¿Se entiende? O en el primer tiempo, ¿viste? Las que iba, ya no va. Esas son imposibilidades de generar acciones a alta intensidad como las producía o en el primer tiempo o en partidos anteriores o en la semana. Descoordinación motora y déficit de gesto técnico. Cuando empiezan a recibir mal, cuando ya necesitan 2 o 3 controles para perfilar, cuando ven un pase fácil y lo erran, vos decís, no, este tipo de pase no lo erra, pero está cansado. Toma de decisiones erróneas, déficit en el rendimiento cognitivo. Eso un poco lo mismo, porque el déficit de la técnica hace que tomen malas decisiones también. No solamente doy mal el pase, sino que decido mal. Son esas típicas acciones que vos ves de arriba de la platea comiéndote una hamburguesa y decís, hey, ¿cómo no se la dio el de la derecha? Y el tipo, la verdad, que tomó mal la decisión porque tiene la cabeza hecha pelota. Entonces esa toma de decisiones se ve deteriorada. Manifestaciones corporales, como por ejemplo en esta placa, no sé si se ve el cursor, esta es una típica postura de un tipo cansado, ¿no? Se agarra las rodillas, mira para abajo, parece que se le perdió algo. Se puede dar en un entrenamiento, se puede dar en un partido. Cuando vos ves, ya te vas hiciste una pausa en el entrenamiento, fuiste a buscar, no sé, el silbato que se te cayó y levantás la vista y la banda está toda agarrándose así, listo. Se está acabando el entrenamiento y hay que saber la dosificación, ¿no? No hay que ser testarudo en esto. Elevada temperatura, cuando el tipo se acerca al banco y tiene la piel rojiza, se queda en la boca, postura de agacharse, tomarse las rodillas, mal aliento. Esto se da muchísimo en los entrenamientos. Nosotros arrancamos la entrada en calor y no tiene que ver con que no se haya lavado los dientes el jugador, sino que ya el mal aliento viene del hígado, de que no hay un vacío tremendo. Entonces hay 2 cosas. Primero, déficit en la nutrición y otra cosa puede ser déficit en la toma de esos nutrientes, que eso es más preocupante, porque que yo no haya comido bien o no haya desayunado bien ya es responsabilidad del jugador. Ahora, ¿qué pasa cuando el tipo está tratando de hacer todo bien, pero aún así no le da la nafta? Mal humor, irritabilidad, esto se da muchísimo, el tipo, vos te pasa después de un tiempo prolongado de trabajo, vos por ahí salís a la cancha y está la pelotita ahí sola y los jugadores todos sentados. Algo pasa, si el imán hace que los jugadores no se hayan parado por lo menos a hacer cualquier pavada con la pelota, es porque la banda está cansada. Y si la banda está cansada, eso te tiene que dar un indicio de algo.
índice de fatiga durante el esfuerzo. Decimos que el esfuerzo es partido o entrenamiento. Luego de una acción o golpe, quedarse demasiado en el piso, eso también es un índice de cansancio, ¿no? Lo vemos mucho en la altura, porque vos manejás ahí la fatiga. Y después hay índice de fatiga crónica, que es cuando la fatiga ya se presenta en el jugador, ya no un día determinado, sino que ya la sumatoria de fatiga hace que vos llegues a una etapa del año en que estés quemado. Hay jugadores que han tenido que desertar el año previo, o una lesión le hizo desertar el año previo, porque ya se sabía que se iba a romper, porque venía... Bueno, lo que nosotros tenemos que saber es que si se iba a romper, tenemos que ahí actuar nosotros. Después va a haber cosas que son, nosotros no somos magos tampoco y vamos a poder solucionar todo, pero cuanto más nosotros podamos tener, diríamos, herramientas para que no lleguen a esto, lo vamos a ayudar al jugador, por ende al equipo, por ende a nuestro cuerpo técnico que se alimenta de todo esto. Bueno, mal humor, irritabilidad, de sensación de desgano, lo que hablábamos recién, se da, se pronuncia. Imposibilidad de recuperarse de un partido al otro, por más que se tomen todas las medidas habituales de recuperación. O sea, hicimos el regenerativo, le dimos de comer, lo mandamos a la cámara hiperbárica, le dimos el suplemento, todo, y el tipo igual no se recupera. Bueno, eso nos tiene que decir algo. Descenso de la performance deportiva, o sea, ya no en un partido, no en una acción, sino que, ¿qué le pasa a este tipo? Cuando viene el técnico te dice, ¿qué le pasa a este? Hace 3 entrenamientos que le da los pases a los rivales. Bueno, vos tenés que estar viendo, poner el ojo ahí, a ver qué es lo que pasa, si es, qué es lo que le está pasando, porque por ahí hay que ayudarlo, por ahí hay que bajarle la carga de algo, hay que ayudarlo desde la motivación. Lesiones recurrentes, hay muchos jugadores con lesiones recurrentes. Por ejemplo, yo tomo el ejemplo de Matías Almeida, en que en un momento en que él se había quemado en su carrera, salió del fútbol también. Hay pocos que pueden salir del fútbol un año y volver a ese altísimo nivel. Está, que después volvió a jugar en River, pero el tipo estaba quemado. Él sentía que, lo dice en notas, que sentía que estaba irritado todo el tiempo, todo le dolía, no se podía levantar para ir a entrenar, dejó el fútbol. Antes de una lesión muy, muy grande. Y bueno, y después el estrés. Bien, y acá viene la gran frase, cuando menos es más, porque muchas veces menos es más. ¿Está? Y si nosotros detectamos todo esto y estamos viendo que un equipo entra en fatiga, o sea, nosotros tenemos que tratar de que esto no pase, tenemos que tratar de que siempre ir por más, y por más, y por más, y cuando vos tenés un año que siempre fuiste por más, te sentís aliviado, pero hay momentos del año en que menos es más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces vemos en los entrenamientos que más que nada en los equipos que están pasando una mala temporada, desde los resultados, que el cansancio ya no es físico, sino que es psíquico? Entonces eso hay que tener muy en cuenta, que el cansancio no es solo físico. ¿Está? Y ahí dejo una pregunta. Otras veces leemos en medio frases como que hay que trabajar mal, están mal físicamente, ¿viste? Hay que meterle más, espero que venga tal cuerpo técnico y le dé una buena paliza, lo llevó a correr a la montaña, este sí los va a hacer correr. Y quizá no sea así, quizá vos, si le bajás y le sacás ese freno de mano porque vienen cagados a palo, porque vienen con malos resultados, y ¿qué hacen? Le dan más, le dan más, le dan más, quizá le saques ese freno de mano y todo vaya para arriba. ¿Se entiende? Por eso es muy importante saber qué se hizo anteriormente. No la vanidad de decir, no, conmigo ahora yo los pongo bien físicamente. Porque muchas veces lo que hizo el anterior te ayuda a vos como base para ir a por otras capacidades. Se nota que no puede correr, bueno, está muerto físicamente, lo que dice el periodismo. Y el riesgo de trabajar al ritmo de la gente. Ese es el riesgo que tenemos a veces, de consumir demasiado y trabajar al ritmo de la gente. Nosotros somos profesionales de fútbol y no nos podemos trabajar al ritmo de los aficionados. Por eso somos los idóneos de la materia. Luego que nos juzguen por nuestra labor, ¿está? Y no por hacer lo que las gradas demandan. El estudio minucioso de cada situación, apoyándonos en nuestro cuerpo técnico, principalmente en el área de la psicología deportiva, nos dará armas para saber qué hacer, cuánto hacer y cómo hacer en momentos críticos y de hipersensibilidad. No sé si todos están un poco de acuerdo con esta lógica. Bien, ¿qué método de recuperación usamos una vez que ya la fatiga se presenta? ¿Qué hacer? Nosotros dividimos, bueno, la bibliografía nueva, y los que andan en los cursos ahora nuevos van a saber que así es como
se está tratando de ordenar los días de semana para no decir día 1, día 2, porque no siempre tenés la competencia el mismo día, sino es un día alejado de la competencia, 2 días alejado de la competencia y de ahí en más ir acercándose con -3, -2 y -1 a la competencia o el partido que venga próximo. Entonces acá tenemos una semana ideal, ¿no? Con 5 entrenamientos más un día de descanso, que nosotros ahí tenemos que ser criteriosos cuando lo damos y cuándo lo ponemos. La gran pregunta es, profe, ¿qué conviene? ¿Descansar al otro día o venir a entrenar y darle libre el día 2? Bueno, eso va a ser a criterio de ustedes. Yo tengo bases, o por lo menos estudios científicos de lo que pasa en los dos casos, pero también la realidad marca que también podés optar por cualquiera de los dos casos. Me seguís ahí, ¿no? Lo que dicen los libros y lo que se hace. Que muchas veces se trata de conglomerar las dos cosas. ¿Qué hacer postpartido? ¿Qué hacer la sesión 1 y qué hacer la sesión 2? Yo puse la sesión roja similar, fíjense los colores, similar al esfuerzo de partido. Rojo igual que los partidos. ¿Por qué? Porque esa es la sesión donde yo puedo trabajar porque está lejos del partido pasado y lejos del partido que viene. Esa es la manifestación más grande en la campana de Gauss de la planificación, es la manifestación más grande de los esfuerzos. Ahí es donde vos tenés que poner la carga. Y el descanso. A ver, como decíamos recién, la fuerza sigue como un motor regulando al otro día del partido. Y algunos niveles aeróbicos también siguen regulando y se pueden aprovechar al otro día del partido. Por eso es muy bueno, si tenés la posibilidad de hacer ese regenerativo posterior al partido, hacerlo y dar el otro día libre. ¿Está? Se entiende el día 2 libre. Pero ¿qué pasa cuando jugaste un sábado de noche y es preferible que el domingo, desde el punto de vista psicológico, el jugador la va a pasar mejor con la familia, que la familia no trabaja el día domingo, hijos y demás, etcétera? ¿Qué vas a ganar desde el punto de vista fisiológico y vas a ganar desde el punto de vista psicológico? Si el bienestar pasa por esos momentos también, que después el jugador va a estar 5 o 6 días afuera, 3 días concentrado, vos lo concentraste del día jueves, te regaló venir desde el día jueves concentrado, jugó el sábado y vos el domingo lo vas a concentrar de nuevo para comer y dormir bien y entrenar el otro día. O sea, ¿qué le ganás y qué perdés? ¿Se entiende? Cuando sabemos que recuperado lo vas a tener en 72 o 48 horas. O sea que hay que ver a dónde vos tirás la moneda. Después, si se te da todo para poder quedarte en el hotel porque viajaste y te tenés que quedar en el hotel y entonces aprovechar la otra mañana que en vez de salir en el avión a las 10 de la mañana lo ponés después del mediodía para aprovechar esa mañana y hacer un trabajo, bienvenido sea, porque sabes que hay un montón de cosas que se pueden hacer el otro día que favorecen a esos métodos de sacarte la fatiga de encima. Entonces yo lo pongo como opcional, día 1, día 2, y ahí háganse cargo ustedes, muchachos. Bien, seguimos. ¿Cómo venimos, Etsi, con el tiempo? Perfecto, perfecto, profe. Me tomo un mate. Perfecto, porque ahora viene el desenlace, ahora viene qué hacemos nosotros los profes. Bien. Como profe, lo primero que tenemos que tener, acá me dice esto así medio jardín de infantes, pero a mí me sirven estas cosas, memotécnicas. ¿Qué debo hacer post partido? ¿En qué me tengo que ocupar mi tarea como profe? ¿No? ¿Qué debo hacer post partido? Porque nosotros en el partido no hacemos nada, en verdad, que ya lo que juegan son los jugadores. Hasta el día viernes nosotros ahí llevamos cosas. Después del jugador, yo ahí disfruto, me siento a ver y demás, a sufrir y demás, pero sí, lo que hacemos después del partido nos compete a nosotros, conjunto con el cuerpo médico. Entonces, nos tenemos que garantizar, una vez terminado el partido, y ojalá ganemos, una rehidratación. Dijimos que uno de los pilares que hay que atender es la hidratación, por lo tanto hay que volver a rehidratarse, porque es muy importante para las funciones de suministro proteico. De suministro proteico y carbohidratos, que esa hidratación esté a favor del organismo para que esos nutrientes puedan llegar
al hígado y hagan una buena recuperación y una buena resíntesis rápida. Entonces, miren qué importante es la hidratación, no solamente por la temperatura, sino lo que nos favorece a nivel fisiológico, ¿no? Después la ingesta ligera en el camerín. Tiene que haber una ingesta antes de la primera media hora, ligera, que tiene que ya estar preparada en el camerín. Esta ingesta ligera va a ser producto de fructosa, porque lo que primero te damos que dar es dulces, y qué mejor que la fruta para dar ese dulce. ¿Por qué? Porque el primer eslabón de la cadena de Krebs es un asa. Entonces, esa sacarosa o fructasa que le podemos dar, va a acelerar ese metabolismo en la cadena de Krebs de recomposición de nutrientes. Carbohidratos, si se puede una barrita de carbohidratos, en algunos clubes no podemos ni barrita ni nada, pero nosotros le podemos hacer, que es un gasto mínimo y hay que hacérsela suministrar, y algunas veces se opta, según el cuerpo médico, según el plantel y demás, por algún aminoácido ramificado, algún suplemento dietario que haga y nos ayude a recomponer ahí en las primeras media hora, 40 minutos, donde el hígado está a flor de piel para que le entren nutrientes, que eso es importante también. ¿Cuándo como? Crioterapia y ducha. ¿Qué pasa también? Tienen que ser cosas ligeras, de ligera digestión, porque el jugador lo primero que te manifiesta, no solamente lo que tiene que hacer, sino que lo que te manifiesta el tipo es que no le da hambre, no le da ganas de comer enseguida. Acá tenemos jugadores, está Edivaldo, está Bogliotti, se lo podemos preguntar a ellos, está Leo también, se lo podemos preguntar a ellos, por ahí no te da ganas de comerte un sándwich, pero sí algo que te ayude, un dulce o lo que sea, que te ayude ya a ir recomponiendo. Crioterapia y ducha, la crioterapia es como algo de bienestar muy a mano, muy fácil de armar, y que creo que tiene que estar en cualquier vestuario, no importa la categoría. La alimentación balanceada, antes de la hora y media o 2 horas máximo, tiene que estar presente la alimentación. Y las técnicas de recuperación, si yo tengo la posibilidad de volver al hotel, si tengo la posibilidad, o si no, se hace al otro día, ni bien el jugador viene al club, ¿no? Hay que prestarle primero atención a esas técnicas de recuperación. Masoterapia, bueno, ya van a ver todas las técnicas de recuperación que hay, pero más que nada con los kinesiólogos, agarrar y atender a esos jugadores con mayor fatiga, con mayor edad, donde el desgaste es mucho más alto. Y el sueño. O sea, si yo pude hacer crío porque jugué temprano, me da para hacer crioterapia, alimentarme, que el médico pase por la pieza y después irme a dormir dentro de todo temprano y hacer 8 horas mínimas de sueño, el sueño es fundamental para la fatiga. El sueño, no estar en la cama. ¿Viste? Por ahí vos ves jugadores conectados en internet hasta las 3 de la mañana. Bueno, hay que buscar la manera de que esos tipos se vayan a dormir, porque el sueño repara, no el estar en la cama. No, pero estoy descansando. No estás descansando, flaco. La pantalla, la luz, o sea, hay una hormona que es la melasa, que es la melatonina, que trabaja con la luz. Por eso nosotros no vamos a dormir cuando es de noche. Si no, la luz de la pantalla o la luz de tu habitación o demás está prendida, no podés conciliar el sueño y esas horas de sueño son de baja calidad. Y después de un partido, la baja calidad del sueño es fundamental. ¿Se entiende? Más allá de que yo he visto casos de campeonato de PlayStation. Bien, retardo de la actividad. Esto es importante. Nosotros la planificación del otro día tenemos que saber que hay que retardarla, ¿no? ¿Qué importa desayunar a las 8 con desayunar a 9:30? O sea, ahí nosotros, o 10. Bueno, pero yo me levanto a las 8, profe. Bueno, de las 8 a las 10 pueden desayunar. ¿Me entendés? Porque no todos somos iguales. Pero el que quiere dormir hasta 10 menos 5, duerma, porque preciso que duerman. ¿Está? Porque es importante. Y nosotros ahí haremos la actividad un poco más tarde que lo habitual. Y después el desayuno proteico, que hay que prestar atención a qué desayuno le armamos al tipo para que todo eso cierre y lo tengamos un poco más recuperados. Bien, vamos a lo último que voy a enumerar, que son los métodos por los cuales, o de la manera en que nos recuperamos. Usé algunos jugadores que algunos lo deben conocer, para poner algunas fotos. Esta es la crioterapia. La crioterapia post partido, acá lo vemos en Sport Boys, que se puede hacer de esta manera o con las tinas. Acá tenemos a Castellón en un partido de selección por la remera que tiene puesta. Tenemos post-entrenamiento en
en un hotel ahí en Maliasa, en el Hotel Colonial en La Paz, donde armamos, improvisamos estas piletitas para meternos, y donde es muy importante llevar el hielo a -4 grados bajo cero, que sería lo ideal para... Y yo acá, esto se los puedo pasar, di una manera y método de cómo ponerlo, 5 minutos, etcétera, que todos te pregunten, ¿y cuánto va, profe? ¿Y cuál es la relación 2 por 1, 3 por 1? Bueno, eso, la bibliografía dice un montón de cosas, yo se lo voy a pasar, pero no se lo voy a enumerar, salvo que alguien lo pregunte y que lo quiera saber muy, pero búsquenlo que no hay problema. Esto es ozonoterapia, que la ozonoterapia la conocí más que nada, si bien la conocía, pero la empleé mucho en La Paz, que es muy importante, que es oxígeno a presión. Es muy raro que los equipos, con todos los gastos que generan muchas veces, y esta es una crítica, que no tengan cápsulas hiperbáricas, que hoy por hoy no están tan caras para un equipo, estoy hablando, no para nosotros, ¿no? Pero para un equipo, para una institución, no están tan caras como eran hace 10 años atrás. Hoy se puede comprar esto, lo tienen hasta las estéticas, y los beneficios que traen son tremendos. Una hora de ozonoterapia equivale a, no sé, a 20 regenerativos. No existe manera, porque con el regenerativo vos tenés un impacto que es muy alto, y acá el tipo está descansando y mirando el techo. Bueno, acá están todos los beneficios de la ozonoterapia. Acá esto es lo que yo les decía, si ustedes tienen la manera de que el jugador tenerlo en el hotel al otro día. Esto fue una semana que nos quedamos en Santa Cruz porque jugamos 2 partidos casi en 4 días, y nos tocaba los 2 en Santa Cruz, así que nos quedamos y decíamos todo lo que era la recuperación con hidroterapia. Y ahí tenemos a los chicos, acá está Edivaldo, mirá. Eddie, ¿cómo andás? Acá está Edivaldo, acá tenemos a los chicos de Sport Boys, haciendo hidroterapia también en un hotel, posterior a un partido en el Tawich, que después nos fuimos ahí. Y acá esta es una pretemporada en Muyucruna de Ecuador, también usando toda técnica mediante el agua, que se pueden hacer stretching ahí adentro, bueno, un montón de cosas, o simplemente estar en el agua, que ya es muy bueno para el organismo. Estas son las técnicas de masoterapia de la que hablábamos. Los kinesiólogos son los encargados de hacer esto. Masaje deportivo, y esto es algo que yo hago y que no lo hago solamente para la recuperación, sino que lo hago para la activación previa, día de partido. Jugamos 8:30 de la noche, jugamos de noche, tarde. Yo los saco a pastorear, como me gusta decir a mí, o sea, los saco a que se muevan, porque creo que también ese demasiado descanso en posición horizontal o en actividades de poca tensión generan un grado de ansiedad en un ser humano que está muy acostumbrado a moverse, que por ahí está en la cama desde el día que se fue a concentrar a las 7 de la tarde hasta el otro día a las 8 de la noche que juega. Entonces, me gusta que desayunen, se muevan un poquito en el hotel, haciendo flexibilidad dinámica, solo flexibilidad dinámica, posturales y demás, un poquito de core a veces, y por ahí alguna activación, y después juegan a la noche. Eso hace que liberes toxinas y que muevas toda la resíntesis de glucógeno otra vez. Eso también, hay un por qué estirar, y con eso terminamos los métodos de recuperación. ¿Estamos bien? Perfecto, profe. Bueno, ahora sí lo pongo a ustedes en mi pantalla. Y charlamos, y cualquier pregunta, no sé si quedó todo tan claro, pero eso era lo que uno tenía para compartir con ustedes. Excelente, profe. Muy amable por la exposición. Creo que ha sido bastante ilustrativa y hemos abarcado bastante material más allá de la fatiga. Creo que pueden surgir varias consultas de la gente participante. Perfecto, acá estamos entonces dispuestos a escuchar preguntas o saludos o comentarios o lo que sea. Profe Luca, habla Sí, Leo. Profe, hola Leo, sí, dígame. tuve la oportunidad de jugar en La Paz, tuve la oportunidad de jugar ahí en Potosí, y la falta de oxígeno que da a la altura, eso se puede considerar fatiga también. Claro.
ahí en un momento dijimos, ¿no? Que todos los factores externos hay que ponerlos en la balanza. Si bien no sale, no lo detecta ningún dispositivo, lo detecta el jugador, que es el mejor dispositivo que tenemos nosotros, ¿no? Es el mejor... y fisiológicamente sabemos que hay un montón de demandas en el que el cuerpo doblega el esfuerzo para sobrevivir, para la supervivencia. O sea que si ya hay un esfuerzo por la supervivencia, imagínate sumar el de un partido en condiciones normales. Entonces, si también ponemos en el base cuando toca planificar partido posterior a la altura que un partido posterior al llano cuando nos toca entrenar en el llano, ¿no? Vale, gracias, profe. Profe Lucas, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, Divalo, ¿cómo le va? ¿Bien? Todo bien, por una pregunta, aprovechando, sobre los equipos que están en el llano. Algunos equipos tienen la capacidad para poder comprar esas máscaras, ¿no? Para poder usar en algunos entrenamientos, puede ser en algún trote rápido de entrenamiento, para adecuarse un poco a la falta de oxígeno. ¿Eso cómo usted lo ve? ¿Ayuda en poder tener un mejor rendimiento en altura? Tocaste un tema hermoso, Eddie. Parece que lo hubiésemos puesto de acuerdo. Mirá, cuando me tocó ir a entrenar, ahí me puse a estudiar un poco qué pasaba con esas máscaras. Yo había visto entrenamientos, te digo la verdad, había visto entrenamientos por YouTube y demás cuando todavía no entrenaba en un equipo de altura, ¿no? ¿Y qué pasaba? Yo digo, uy, eso sería bueno, lo mismo que te está pasando a vos. Yo pensaba que era algo bueno, ¿no? Ahora, es algo que solamente te trae un beneficio psíquico, pero fisiológicamente no te trae nada, Eddie. A tal punto que se hicieron estudios con el título La máscara de la mentira. ¿Por qué? Porque lo único que hace esta máscara es permitirte, y a tal punto que yo la probé y la hice probar a uno de los jugadores, no sé si te acordás, a Miranda me parece que se le hice probar, porque lo que quería ver cuál era la sensación del tipo con esa máscara. Y la sensación era como que le costaba, porque lo que hace es te tapa la entrada de aire. Pero lo que pasa fisiológicamente con el aire, desde el punto de vista de la oxigenación dentro del organismo, no te cambia nada, ni te lo altera. Lo único que te altera es ese pasaje de aire. Y vos, en la altura, no es que te entra menos aire. La cantidad de aire que te entra es la misma. Lo que te entra es menos el componente con menos oxígeno, con menos presión para ser absorbida. ¿Se entiende? Entonces, fisiológicamente, no hay beneficios de esa máscara, Eddie. Hay beneficios por ahí a nivel de efecto placebo o efecto, qué sé yo, si vos quisieras entrenar el captar el aire en mayores cantidades o bancarte captar el aire en menores cantidades, sí te digo, usala. Ahora, vos allá no la vas a captar en menores cantidades, vas a captar la misma cantidad, no vas a tener la presión atmosférica para hacer uso del oxígeno que trae ese aire. ¿Se entiende? Sí, no, es que yo como había dicho, había visto también eso, ¿no? En YouTube y en Sí, alguna... vos sabés que yo realmente cuando llegué y a trabajar en el llano también dije, bueno, esta va a ser la salvación para ir para arriba, pero como intento no copiar e intento investigar y desconfiar todo el tiempo de las cosas que andan dando vuelta, me puse a leer qué beneficios te traían. Y sí, Profe, hubo mucha gente que lo usó y le trajo beneficios a nivel, pero siempre a nivel placebo. No hay estudios que hayan comprobado que fisiológicamente te dan beneficios. Y te puedo pasar los estudios también, que todavía los tengo en mi poder. Sí, decime. profe, hola Chicho. No, perfecto. Chicho, ¿Cómo dame estás? un minuto. Dale. Ahora sí, Chicho, dale. Yo cuando llegué por Boy con Villegas, chino, nosotros compraron las máscaras y tuvimos prácticamente un mes, 40 días con las máscaras. Y sí, más o menos es como lo decís vos, es más para lo psicológico que para lo fisiológico, digamos. Era como la intención de que
de que sepamos que en la altura nos va a faltar el aire y tratar de jugar con esa necesidad que es normal, ¿no? Cuando subimos a la altura. Creo que eso fue más o menos lo que intentó en ese momento el cuerpo técnico, porque como decía vos, fisiológicamente no te cambia nada, no te beneficia, digamos, no te ayuda. Vuelvo a decirte, Chicho, y cada uno tiene respetable manera de buscar un objetivo. ¿Viste? Cuando uno va a hacer una crítica a un trabajo, tiene que saber qué objetivos se buscan. Vos me decís, mirá, el otro día escuchaba en una de estas charlas, ¿es bueno entrenar en la arena? No es bueno. Bueno, decime el objetivo. Si el objetivo es propioceptivo, si el objetivo es XX, está bueno. ¿Se entiende? Para cada cosa hay un objetivo y ese objetivo hay que atenderlo. Lo que yo te digo desde el punto de vista fisiológico es que no hay beneficio y está estudiado. También hay que ver estos estudios cuando fueron en el tiempo. Quizá este profe lo hacía previo a que hayan salido estos estudios. No, en eso no lo sé y no me quiero meter. Lo que sí hoy te puedo decir es que yo, antes de usarla, y se la puse a un jugador, a Miranda, me acuerdo, y todo, pero para ver esa sensación, a ver qué me manifestaba el tipo, y me acuerdo que hicimos 2 bloques individual, a él solo, casi lo usé de conejillo de India, pobre viejo, pero fue por una cuestión de lo que venía leyendo y quería saber si realmente, y desconfiar de los métodos. Por ejemplo, había un jugador que hace poco me decía, profe, yo estoy haciendo CrossFit, ¿para fútbol me sirve? ¿Qué sé yo qué vas a buscar en el CrossFit? ¿Se entiende? Yo no lo puedo. Hay tipos que estudiaron para hacer eso que están haciendo. Ahora, yo no te voy a hacer CrossFit. ¿Me entendés lo que te diga? Porque Sí, sí. entiendo que hay ciertas cosas que el jugador de fútbol, no sé si no le hace bien. Perdemos tiempo en hacer otra cosa que te va a hacer bien de verdad. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Y Bueno, bueno, eso es lo mismo. ya que me tocó acá el tema, te quería hacer una pregunta más que nada sobre el tema de planificación. Sí, Yo sé que a lo mejor, por ejemplo, el profe Lucas ayer, el profe de ayer, Ramiro. Ramiro, Uh-huh. él más o menos con lo que cuenta estando en un club en Chile, se nota que las condiciones son mucho más favorables que a lo mejor las que tenemos acá en Bolivia, ¿no? A lo Uh-huh. que respecta en todo lo que puede conseguir y tener para el plantel. Uh-huh. Vos acá cuando llegaste, obviamente llegaste primero a un club y después a otro. Sí, Tu planificación, vos más o menos tenías una planificación de lo más o menos cómo querés trabajar. sí. Vos después la tuviste que ir amoldando semana a semana, partido a partido y cambiar mucho o no. Mirá, a ver, nosotros tenemos patrones que seguir, los que son profes que están acá lo saben y algunos lo saben mucho más que yo. Patrones que seguir y cuestiones que atender. Hay 3 capacidades condicionantes del futbolista que hay que atenderlas, que son resistencia, fuerza y velocidad. Y tenemos una manera de, mediante algunos test y demás, saber dónde estamos parados y para dónde vamos a ir. Y hay un macro que desde la idea, desde el método, hay un macro hacia dónde vamos a ir direccionados. Lo que yo dije hace un rato es que yo no planifico más de 3 días porque hay circunstancias que me hacen que los contenidos que tengan esa sesión se tengan que modificar. Quizás no tanto la capacidad de abordar, pero sí la manera en la que voy a abordar esa capacidad. Porque me he encontrado en clubes de primera división que por ahí no sabían mañana dónde ibas a entrenar. ¿Se entiende? Porque había que alquilar una cancha, porque bueno, vos sabés los pormenores. Entonces vos decías, bueno, pará, nosotros vamos a hacer resistencia, por ejemplo, ¿no? Vamos a una Valencia. Resistencia específica, con un método integrado en una actividad de posesión de balón en 30 por 40, pero resulta que nos dan solamente el sintético. Vamos a ir por lo mismo, la pelota va a correr de otra manera, no vamos a poder hacer resistencia, la pelota se va a ir a cada rato, el control, el jugador se pone fastidioso. Bueno, vamos a tener que tocar la resistencia, pero de otra manera, o más analítica, o con un trabajo integrado pero dirigido, sino tanto posición, etcétera. O sea, todo va a tener que, eso es lo que yo digo de la flexibilidad y el cambio en las tareas. Después cambiar la planificación tan de raíz, no. Sí por ahí te cambiaba un poco la logística, ¿viste? De decir, bueno, no, entonces en vez de entrenar de tarde, entrenemos de mañana, o entrenemos a la tarde porque está pronosticado a la mañana mucha lluvia en el mes de septiembre en Santa Cruz, ejemplo, ¿me entendés? Entonces a la mañana nos da un poquito de flexibilidad de ver cómo se
se da el día para la tarde hacer tal cosa. ¿Entendés? Ese tipo de flexibilidad que haces y te lo hace cambiar. Pero desde el punto de vista de los contenidos, no hubo muchas cosas que cambiar. Nosotros lo que queríamos atacar, le atacamos. Lo que hubo que cambiarlo ya lo cambiamos al momento de tener el calendario. Eso sí, Claro. ahí sí cambiás. Bien, Listo. profe, le agradecemos. Una pregunta, perdón. Sí. Una última pregunta. Última. Hola, Ezequiel. ¿Cómo anda, papá? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, papá? Creo que en algún momento te la consulté, pero no recuerdo, pero lo que quisiera saber bien, si tienes alguna investigación, tuviste la oportunidad de trabajar tanto en el llano como en la altura, los tiempos de recuperación de los jugadores, tanto en la altura como en el llano. No, estudios no tengo. Tengo solamente percepción, tengo recuerdo. Pero estudio, no pude hacer ningún estudio porque ustedes no nos daban tregua, loco. Con Blooming venían ahí atrás, palo a palo, no podíamos perder un partido, así que no me podía poner a hacer nada. Pero no, volviendo a lo que me preguntaste, no, estudios no, sí sabemos, por todo esto que mencionamos antes fisiológicamente, de lo que cambia y que el jugador se recupera antes, inclusive el jugador que entrena en la altura y compite en el llano y vuelve a la altura se recupera antes también. ¿Se entiende? Por esto mismo, porque está capacitado, o sea, generó una reserva en el tanque de oxígeno, ¿me entendés? Por esto mismo y es una pena que no haya más jugadores oriundos de La Paz, porque hay pocos jugadores oriundos de La Paz. Nosotros, por ejemplo, en el plantel teníamos uno, porque también está comprobado que la gente nacida en La Paz, por una cuestión genética, tiene mejor transporte por la calidad de los eritrocitos en sangre. ¿Me entendés? Entonces transporta mejor el oxígeno y tiene más capacidad porque los tipos tuvieron que vivir desde que nacieron haciendo esfuerzos, subiendo una escalera con 5 años en La Paz, a 3.700 metros. Entonces está entrenado de por vida. Imagínate si tuvieras una selección de 11 nacidos en La Paz. ¿Quién te gana? Si encima le jugás en el Siles y los entrenas bien. ¿Me entendés? Pero bueno, eso ya es más y de los profes y entrenadores y demás, y hacer estudios de qué es lo que pasa, que debe haber. Yo digo capaz que debe haber. Y el que lo tenga, ojalá, y el que lo consiga, que me lo pase. Por si alguna vez me llevan de nuevo para allá. Bueno, igual que ayer vamos a tener que cortar la sesión porque tenemos un nuevo seminario a las 4:30. De todas maneras, profe, el día miércoles por ahí podemos igual aclarar las dudas que en la sesión que vamos a organizar con Ramiro también. Creo que esa va a ser un poco más para aclarar dudas en general. Nos vamos a quedar horas y horas hablando, pero tenemos un compromiso igual a las 4:30, así que les agradezco a todos y mañana ya, bueno, el día lunes continuamos con el seminario. Gracias, Bueno, profe, y ahí estamos en contacto. Le agradezco uno por uno, Chete, todos los que andan por ahí. Muchísimas gracias por regalarme este tiempo. Les mando un abrazo grande y espero volvernos a ver a todos. Listo, saludo, profe, saludo a todos. Gracias, Fabián. Gracias a todos. Gracias.